Bueno, vamos a pasar a oír la intervención de don Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y yo creo, como decíamos esta mañana, que esa unión, el vino es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía universal y como tal tenemos que considerarlo. Don Rafael Ansón, yo no me atrevería a leer su currículum, sería imposible, pero de formación ha sido director general de Radio Televisión Española, uno de los periodistas y de los críticos más escuchados, y lo que sí puedo decir en lo que toca en nuestro sector es que conoce el vino porque lo consume bien. Es decir, le gusta el vino, y lo digo en el mejor de los planes, tiene una bodega espectacular y generalmente yo nunca le he visto beber mal vino, con lo cual quiere decir que es totalmente de nuestro gremio. Rafael, tienes la palabra. Buenas tardes. Yo voy a hablar del vino con un punto de vista distinto, por lo tanto no es que discrepe de las cosas que se han dicho, sino que es otro enfoque. Yo fundé en su día la Real Academia de Gastronomía, de la que soy presidente, y de la que Maribel es académica de honor, y en el año 2010 creamos la Academia Iberoamericana de Gastronomía con México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Portugal y España, y ahora irán entrando los demás países, ¿no? Y también creé en su día y soy presidente de honor de la Academia Internacional. Por lo tanto, mi vida gira mucho más en torno a la gastronomía en sentido amplio que en torno al vino en particular. Y luego también el mismo año que creamos la Academia, creamos la Fundación Española de la Nutrición, con los profesores Grande Cobian y Gregorio Varela, de la que era y sigo siendo secretario general. Bueno, yo quería empezar por decir tres cosas. Una, yo creo que el vino no es una bebida alcohólica, solo. En segundo lugar, creo que hay que beberlo con moderación, como todo, no solo el vino. En tercer lugar, creo que el vino no engorda más que otras cosas. Bien, primero, el vino es un alimento. Es un alimento líquido, como tantos otros, pero es un alimento. Y hay que plantearlo como tal. Forma parte de la dieta, es un elemento indispensable para comer bien desde el punto de vista saludable. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los nutriólogos y profesores como Valentín Fuster, el cardiólogo número 1 del mundo, presume de que todos los días bebe por lo menos 2 vasos de vino. Pero es verdad que dice que tinto y de Rioja, pero puede ser otro vino, no hace falta que sea tinto de Rioja. En todo caso, plantear el vino como exclusivamente una bebida alcohólica obliga a darle un tratamiento que no tiene nada que ver si consideramos que forma parte de la alimentación. Nosotros comemos sólido y líquido y realmente la mitad de lo que comemos es líquido. Por lo tanto, hay que cuidar mucho esa parte de la alimentación que es el líquido. Yo creo que en estos momentos decir que el vino hay que tomarlo con moderación, sí, la leche y los huevos y todo, ¿por qué solo el vino? En estos momentos hay un convencimiento de que la lactosa la gente tiene intolerancia, de que genera unas grasas que no son las más adecuadas, pero nadie se le ocurre decir que la leche hay que tomarla con moderación. Evidentemente, que hay que tomarla con moderación, como todo, que comer de todo, poco. En tercer lugar, hombre, yo bebo vino mucho y yo no engordo un gramo. Y evidentemente, si la gente toma fabada, cordero y arroz con leche y además vino, engorda, pero no por el vino, engorda por el conjunto. No hay alimentos independientes, hay dietas, hay menús, hay conjuntos de alimentos que son los que determinan el grado de que la dieta sea o no saludable y sea no placentera. Por lo tanto, yo creo que el vino es un alimento saludable. En segundo lugar, y eso es para mí lo más importante, dentro de esa comida sólida o líquida, alimentos sólidos buenos y muchísimos, y con muchos, y con de ellos se puede disfrutar una barbaridad. No solo el caviar y el foie gras y el jamón ibérico puro de bellota, las patatas o los huevos fritos o los pimientos, todos son buenísimos. Bueno, pues para comer bien, para disfrutar comiendo, es indispensable tomar vino. Con ningún otro líquido se disfruta comiendo como con el vino. Por lo tanto, si es un alimento saludable y es el mejor, sin duda alguna, desde el punto de vista gastronómico, bebamos vino. Yo ahora voy a leer algunas de las cosas que he escrito y voy intercalando temas.
Siempre he considerado que al vino se le puede considerar un ser vivo, un personaje sobre el que trazar una biografía, que resulta ser muchas veces la de una familia, de un pueblo y de una comarca, pues que detrás de la etiqueta de cualquier botella puede haber toda una saga familiar. A través de la historia de sus vinos se puede conocer la historia de España o de cualquier otro país y también la de su cultura con mayúsculas. Al lado de los espléndidos productos y recetas que integran nuestra tradición gastronómica y la de todos sus países, debe haber siempre un compañero inseparable que los eleva todavía más y que, bien utilizado, completa y refuerza su sabor. Este complemento puede ser cualquiera de los buenos vinos que se reparten por nuestra geografía y por la de toda Iberoamérica, sin olvidar a Portugal, aunque siempre conviene disponer de unos cuantos datos para saber seleccionarlos. Hace muchísimos siglos, un sabio como Séneca, romano y andaluz, nos dejó la definición perfecta del vino como una bebida que lava nuestras inquietudes, enjuga el alma hasta el hondo y asegura la curación de la tristeza. ¿Qué más podemos pedir a un compañero en la mesa? Me resulta especialmente grato hablar de vinos y gastronomía en Jerez, uno de sus paraísos mundiales desde la Edad Media. En efecto, el marco de Jerez compone un espacio fascinante para cualquier aficionado al vino, que siempre sedujo a escritores y poetas, acaso porque la tradición enológica en esta comarca procede de una serie de factores como las tierras calizas, la singularidad de las botas y las soleras, la cercanía del Guadalquivir y del Atlántico o las estribaciones de la serranía de Ronda, cuya conjunción roza el milagro. Shakespeare habla de los vinos de Jerez en una de sus comedias, En el sueño de una noche de verano. Jerez es ya ciudad europea del vino este año y probablemente el año que viene será una de las primeras, si es solo una, ciudad iberoamericana del vino. La Academia Iberoamericana ha creado el título de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, este año es Córdoba, en España, y ya está designada la ciudad que será capital de la cultura gastronómica el 2015, que es Guanajuato, en México. Estandarte de los vinos españoles, cuyas principales comarcas vitivinícolas han avanzado en los últimos años en presencia y prestigio, el vino de Jerez es también muy conocido en Iberoamérica, el nuevo mundo del vino, donde asistimos desde hace tiempo a una verdadera revolución, en gran medida gracias a Maribel. Territorio emergente para la viticultura y la enología, Chile, cuyas uvas son las mejores del mundo, según ellos, Argentina, cuyo sector se ha instalado con éxito a la modernidad, y hasta el incipiente México, al fin y al cabo el productor de vinos más antiguos de las Américas. Se han convertido en verdaderos paraísos mundiales, escenario de algunas de las mejores experiencias vitivinícolas que se han producido en los últimos años y objetivo para enólogos y bodegueros de todo el mundo. De ahí la importancia de este foro iberoamericano, donde compartir trayectorias a ambos lados de un océano por el que discurren en ambos sentidos millones de hectolitros de vino. Y no olvidemos Portugal y el Oporto. Pues bien, en estas maravillosas tierras de finos, manzanillas, olorosos, palos cortados, amontillados, Crims y Pedro Jiménez, vinos en los que Jerez ha alcanzado el culmen de la sabiduría y que resisten cualquier comparación con los mejores del mundo, decía Hugh Johnson que los maestros jerezanos han perfeccionado el arte de mezclar dentro de su variada paleta, produciendo absolutamente todos los matices existentes entre los extremos, todo ello sin variar un ápice de un año a otro. Uno de los ingredientes fundamentales determina las inmensas posibilidades de la gastronomía es la extraordinaria calidad y variedad de nuestros vinos en todos nuestros países. La personalidad de nuestra cocina hace el resto, provocando una fecunda relación entre lo sólido y lo líquido, base del hecho gastronómico. Y así debe ser, y es, en todos los países. Incluso en los que no tienen vino, como pasaba con Inglaterra, que importaba los mejores, y bebían muy bien. Difícilmente podemos encontrar un lugar en España en donde al sentarnos a la mesa para elegir la comida no nos ofrezcan, junto a unas cuantas botellas de marca, el vino del país. Y ante esta disyuntiva se recomienda decantarse por las referencias locales, puesto que hay muchos tintos rosados y blancos que son insuperables para acompañar a la cocina nacional. Y según señala con la precisión que le caracteriza a Manuel Martínez Llopis, precisaba, de tan universal bondad que podrían viajar y degustarse victoriosamente en las mejores mesas extranjeras. Fernández Adrià ha llegado a decir que el vino es un plato más.
Se puede añadir también que nadie tan triste como una comida sin vino o con un vino triste. Para el suizo Frédéric Girardet, uno de los grandes cocineros de la historia, la comida no es una armonización entre los platos y el vino, no entre los platos y la bebida, sino entre los platos y el vino. Si se dispone de un gran vino hay que buscar una gran compañía. Si tenemos un gran plato, debemos encontrar el vino adecuado. De esta interrelación solo puede surgir la excelencia. Como la variedad de los vinos españoles y de muchos países iberoamericanos resulta extraordinaria, siempre podemos estar seguros de encontrar uno o más de uno que se adapte como un guante a un plato determinado. A principios del siglo XIX, cuando realmente se pone en marcha la gastronomía, que Napoleón en eso, como en tantas cosas, innova y deja que los cocineros de las familias aristocráticas que se habían quedado sin jefes puedan dar de comer en las casas. Es un poco el equivalente a los paladares en Cuba. No se podía comer más que lo que había, es decir, no podían ofrecer un menú a la carta, porque por razones higiénicas eso podía ser muy complicado. En esa época surgen dos palabras, una gourmand, otra gourmet. Gourmand era el que sabía de comida y gourmet el que sabía de vinos. Bueno, miren cómo ha evolucionado. Gourmand, ¿qué es ahora? El comilón. Nadie quiere ser gourmand, todo el mundo quiere ser gourmet. Gourmet es el exquisito, el que sabe de comida y de vinos, de lo sólido y de lo líquido. Y sobre todo, el que es capaz de armonizar lo sólido con lo líquido y de conseguir una comida saludable, por supuesto, siempre saludable y además placentera. Mi amigo Carlos Falcó, marqués de Griñón, vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía, señala en su famoso libro Entender de vino que si existe una materia opinable es la armonía entre platos y vinos, es decir, el arte de combinar ambos con el objetivo de lograr una sinergia de aromas, sabores, texturas e incluso colores. Sin duda exagerando, y por frivolizar un poco, podría incluso afirmarse que las relaciones entre la comida y el vino son y deben ser prematrimoniales. Es decir, de un permanente juego amoroso en el que siempre quede un lugar para la sorpresa, porque el matrimonio o la pareja estable y permanente, con un tipo de vino o una marca, conducen, teniendo en cuenta la riqueza y variedad del escenario, a una monotonía muy poco sugestiva. Por supuesto, esto vale para el vino, no para otras relaciones de pareja. Aunque acá, por supuesto, la existencia de cierta concordancia de aromas y sabores entre algunos platos y vinos, el sentido común apunta hacia un general acuerdo en el que al referirnos al gozoso y placentero uso de los vinos, la libertad es el más precioso de los dones y no sería justo establecer un código severo y riguroso. La única exigencia sería la de probar. Esto es algo que ahora estamos trabajando mucho en ello porque se está planteando la necesidad de que se incorporen al sistema educativo los conocimientos de alimentación y la educación del gusto. ¿Por qué la educación del gusto? Porque los temas sensoriales no basta con el conocimiento, hace falta la experiencia. Es evidente que por mucho que uno le hablen de Beethoven o de Mozart, si no los escucha, malo. Por mucho que intentamos convencer a alguien que pinta mejor Velázquez o Goya o Picasso que un hijo suyo, si no ve los cuadros, no funciona. Hay un famoso soneto de Lope de Vega en que después de que en 13 versos intenta explicar con palabras lo que es el amor, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, y así sigue 13 versos. En el 14 dice, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Por mucho que hablemos de vino, eso es vino bueno, el que lo probó lo sabe, y el que no, no. Y por lo tanto, no basta con conocimientos, hacen falta experiencias. ¿Qué es lo fundamental en el mundo de la experiencia? Como en cualquier actividad científica, que es lo mismo, probar, ensayar, experimentar. Por lo tanto, si ustedes quieren de verdad conseguir que alguien aprecie la mejor armonía entre lo sólido y lo líquido, por ejemplo, tomen unos trozos de jamón, ibérico puro de bellota, bien cortado, y pongan delante 8 vinos distintos, un espumoso, un cava, un champán, un fino, evidentemente, un vino blanco afrutado, un vino blanco seco con madera, un tinto crianza, un tinto reserva, bueno, una cerveza, lo que quieran, y que lo prueben. ¿Cuál es la mejor armonía? La que a uno le gusta más, con seguridad absoluta. Por lo tanto, al que realmente le guste más con un cava o un champán, estupendo, yo creo que no. Pero bueno, si le gusta más, lo que pasa es que le guste más después de probar las demás cosas.
En España, durante muchísimo tiempo, hemos tomado todo con vino tinto. Se decía que el mejor blanco es un mal tinto. Y por lo tanto, al final hasta las ostras se tomaban con vino tinto. Yo he hecho la experiencia con muchísima gente que tomaba las ostras con vino tinto. Le he hecho que las pruebe con 8 vinos distintos. Siempre me han dicho lo peor con tinto. Por lo tanto, es un problema fundamental de experimentar. Por hacer alguna crítica en este panorama idílico, lo lamentable es que mientras la restauración moderna ha seguido un camino de ejemplar sensatez, tanto en cuanto a la imaginación creadora de los menús, como incluso en lo que respecta a los precios, con los vinos asistimos durante años a una curiosa tendencia que convirtió en más importante el coleccionismo que el paladar, un imperio de la etiqueta que además chocaba frontalmente con las más seculares tradiciones. Hagan ustedes la prueba, yo lo hago en Madrifusión. Doy a probar un Dominus, que es el vino que hace Meis en California, con un Petrus, a ciegas, pero siempre gana el Dominus. Cuando luego saco el Petrus y el Dominus viendo las etiquetas, siempre gana el Petrus. En todo caso, la exitosa gastronomía de nuestro tiempo no podría entenderse sin el complemento de los vinos. De hecho, uno de los objetivos fundamentales del ideario de la gastronomía actual es relacionar armónicamente los platos con los vinos que han de acompañarlos en función de unas cuantas leyes no escritas. Combinando la naturaleza y cualidades de los alimentos con las características más notorias de los vinos, se pueden descubrir sabores y matices espléndidos tanto en los unos como en los otros. No obstante, todas estas combinaciones resultan siempre subjetivas, pues verdaderamente son pocos los argumentos serios que justifiquen la imposición de una determinada regla. Es preferible dejarse llevar por el gusto de cada uno a la hora de determinar los criterios a seguir, aunque hay algunos muy elementales. Las cada vez más habituales listas de correspondencias entre vinos y alimentos solo deberían considerarse, y es así, como meras recomendaciones o sugerencias, y antes de otorgarles un mayor valor, tendríamos que someterlas al criterio de nuestro paladar, el único verdaderamente inconstante en cuestión tan sutil. Habría que apuntar también una serie de excepciones a la regla básica del vino como compañero inseparable e inevitable de la buena comida. Y voy a explicar que incluso esas excepciones no son válidas, como siempre. La excepción confirma la regla. Así, en mi opinión, no hay vino alguno que pueda acompañar y complementar bien una ensalada vinagrada, un gazpacho o unas frutas ácidas. No hay que olvidar que el vinagre arruina el mejor vino, por lo que escabeches, vinagretas y marinados no se avienen bien con ninguno. Esto no significa que no deba beber vino con esos productos, pero sí que conviene estar dispuesto a reconocer que pierden muchos de los matices. Bien, la cocina actual, la cocina creativa, la cocina innovadora, la cocina de autor, combina tal cantidad de ingredientes que van desde el wasabi, el vinagre, los frutos secos, 40.000 cosas, que es muy difícil encontrar el vino más adecuado. Pero yo creo que se puede comer y beber en paralelo. Se puede comer, olvidarse un poco, tomar un poco de pan, como se hace cuando se catan los vinos, y luego tomar un vino maravilloso y disfrutar con él. No hay por qué obligar a que dentro de la boca se armonicen los dos sabores. Si se armonizan, mejor, pero si no ven la posibilidad de armonizarlos, no estropeen un gran vino metiéndolo en una boca que tiene vinagre, o que tiene wasabi, o que tiene 1000 cosas más, ¿no? Las recomendaciones pueden ser todavía mucho más extensas. Así podemos recordar que los tintos nunca deberían servirse fríos, sino a la temperatura ambiente y siempre de varios grados por encima de los blancos. Y aquí hay un error muy común en los restaurantes, y es que todos han aprendido la palabra chambré. La palabra chambré es cuando no había calefacción. Por lo tanto, el vino estaba a 12 o 14 grados y se subía a 16, 18 y se chambreaba el vino. Ahora, cuando comemos en un restaurante, en una casa, estamos a 22 o 23 grados. Si dejamos que el vino se chambree, tomamos un consomé y no tomamos vino. Cuando han hecho eso, y yo en algún restaurante le digo al sommelier, oiga, póngalo un poco en agua fría o en... el vino tinto no se enfría. Oiga, será el suyo. Yo no estoy dispuesto a tomar un vino a 23 grados. Creo que es un error absoluto. Y por lo tanto, la palabra chambré hay que olvidarse de ella en el mundo actual. Y hay que procurar que el vino esté a su temperatura. La temperatura de un vino nunca debería pasar de 18 o 19 grados para que dé una sensación de frescor en la boca. La misma regla apunta hacia que los espumosos han de ofrecerse muy fríos, nunca helados, como muchas veces, y por su parte los brandis a la temperatura del comedor. Ese sí puede estar a 22 o 23 grados.
Todos estos supuestos tienen sus razones que los justifican. El aroma de los tintos se exacta con la temperatura, pero si el vino resulta tibio al paladar, se genera una sensación desagradable. Por el contrario, los vinos blancos de mesa, con poco tanino y generalmente de poco cuerpo, ganan cuando se sirven frescos, pero no fríos. Pues la baja temperatura también dificulta que lengua y paladar tengan toda su sensibilidad para apreciar las cualidades del vino. Otra palabra muy típica, que es frappé, antes se hacía con hielo pilé. Y si ven el diccionario, Larousse pone hielo pilé. ¿Pero por qué? Porque entonces no había cubitos de hielo. Había barras de hielo, había que romperlo y había que hacer hielo pilé para enfriar el vino. Ahora, con un cubo mitad agua y mitad hielo, en 10 minutos el vino se pone a su temperatura. No tiene sentido tenerlo en la nevera ni tenerlo en frío. Mejor tenerlo a una temperatura normal, si se puede de 14 grados, si no a 18, y cuando llegue el momento, en 10 minutos tiene un vino a su temperatura. Kurnowski advertía que la regla que establece que los vinos menos fuertes preparan el camino a los más poderosos, con eso se escapan muchos deliciosos vinos viejos, ya sin vigor, que deben beberse antes que los de menor edad con buqué y fuerza. También mostraba su animadversión a servir dos vinos de crianza de parecidas cualidades en una misma comida. En todo caso, nunca conviene ser demasiado purista, puesto que si se aplicara sistemáticamente la óptima conjunción del plato y vino, en cada comida podrían hacerse desfilar más de una docena de vinos, sin orden ni concierto. Antes comíamos 2 platos y postre, y se tomaba como mucho un blanco, un tinto y una bebida con el postre. Bueno, ahora, no digo en el Bulli, que eran 45 platos, pero ya en la mayoría de los restaurantes creativos, cuando uno va allí, el cocinero intenta que por lo menos uno pruebe 10, 12, 15 platos de sus creaciones artísticas. Como cuando uno va, un pintor intenta explicar su obra, intenta en una exposición que veamos 15, 20, 30 cuadros, no solo uno. Bueno, pues lo mismo ocurre con los restaurantes actuales. Si tuviéramos que tomar un vino con cada plato, por lo tanto 45 vinos, no quiero decir cómo acabaría uno al final de la comida. Cada vino debe preparar el gusto para el plato siguiente, aunque hay quien, como Émile Peinot, maestro de todos los enólogos, aconseja esperar a ofrecer el vino entre plato y plato, una vez que se ha servido la comida. Yo también. Peinot dice que los invitados comen así antes de probar el vino, por lo que tienen una mejor disposición para juzgarlo. Por otro motivo, porque si uno le pone el vino, por ejemplo el blanco, antes de empezar a comer, cuando llega el momento de comer está un poco caliente. Y lo mismo puede ocurrir con el tinto. Por lo tanto, es preferible que cuando uno tiene el plato delante, le pongan el vino, de forma que lo tome a la temperatura adecuada y el vino entre en el momento en que uno ya tiene en la boca el sabor del plato, cuando la armonía es posible. Todos los autores convienen en que no se deben dar estrictas recomendaciones sobre las armonías. Pero si hay que citar a alguien, recordemos a Brillat-Savarin, en su aforismo 12, el orden de las bebidas debe ir de las más suaves y ligeras a las más espirituosas y aromáticas. Recordemos también que según se va avanzando a la comida, se va enfriando la sensibilidad de nuestros sentidos. Es la razón fundamental por la cual se debe comenzar por los más ligeros y terminar por los de más cuerpo, que siempre imponen su fuerte carácter. Insisto, hagamos eso, la prueba. Pongamos primero los más ligeros y luego los más intensos. Si preferimos cambiar, cambiemos, lo que a uno le guste más. El placer sensorial depende de la sensibilidad de cada uno. Es verdad que se puede educar el gusto, y lo vamos a intentar incluso en los niños de 3 a 6 años a partir del mes de marzo, en una experiencia piloto en Melilla, en determinados colegios. Pero por mucho que se intenta convencer a alguien y por mucho que se le eduque para que le guste más Beethoven o Mozart que los Beatles, pues hay mucha gente que al final, después de todo, le gustan más los Beatles y hace muy bien, pues que lo oiga. Y poco más, porque resulta un vicio imperdonable hablar tanto de los vinos sin poder mirarlos, olerlos, paladearlos, al fin y al cabo sentirlos con toda su fuerza y significado. La cultura del vino incluye necesariamente beberlo, ya sea solo o como complemento de alguno de los grandes platos de nuestra tradición culinaria o de los de la cocina actual, como estamos comprobando estos días en Jerez, capital europea del vino. Y voy a formular unas conclusiones rapidísimas. El vino en la comida y no el vino y la comida. Yo cuando me dicen que vaya a algún evento como este, donde hablan de la gastronomía del vino, no voy. Yo quiero hablar del vino en la gastronomía, no fuera. No veo el papel que tiene el vino fuera de la gastronomía. El vino es un alimento
y no solo una bebida alcohólica, es sobre todo un alimento que tiene algo de alcohol. Creo que es importante clasificar el vino por el uso que se hace del vino. Yo recuerdo cuando era pequeño, y me encantaba ya este mundo, el primer dinero que gané se lo di a mi madre, pero el segundo que gané compré unas ostras y una botella de Vega Sicilia. Y pensé, este es el peor vino del mundo. Entonces pensé, ¿por qué no aprendes a comer? A lo mejor es que la culpa es tuya. Por lo tanto, esas calificaciones, donde lo único que nos dicen es cuáles son los vinos que son muy buenos, si uno no tiene suficientes conocimientos o no piensa que tiene que relacionarlos de una determinada manera, corremos el riesgo de, bueno, pues tomar un Chateau d'Yquem con ostras, lo cual no parece que sea lo ideal, o estropear un vino tinto maravilloso con un Cabrales. Variar mucho los tamaños. ¿Verdad que el tamaño del 0,75 es muy bueno para una comida de 2 o para una comida más o menos reducida? El Magnum para mí es un tamaño ideal para conservación, hace falta más gente, pero la media botella, que casi ha desaparecido, porque el vino envejece peor en medias botellas, pero hoy día el vino se bebe muy deprisa y por lo tanto facilitaría mucho el no tener que dejar vino en la botella o no tener que tomar todo con una misma botella, que es lo que está ocurriendo ahora por razones de precio. Antes se podía cambiar de vino incluso con 2 botellas de 0,75, ahora normalmente hay que pedir una, pero podíamos pedir 2 medias. Y sobre todo, y me parece fundamental, el tema del vino por copas, buscando la fórmula adecuada. España está en estos momentos aproximadamente en 15-17 litros de vino por habitante y año, menos que Suiza o menos que Dinamarca, en gran medida por el precio en los sitios y también por la falta de lo que se está poniendo de moda en todo el mundo, que es el vino por copas, lo cual permite tomar 3 o 4 copas de distintos vinos pagando lo mismo que si uno tiene que pedir más botellas. Cuidar mucho el precio en los restaurantes, porque cuando el vino en España valía, digamos, el equivalente a 10 euros, se podía multiplicar por 3. Pero vinos de 40 50, pues habría que intentar multiplicarlo por menos. La culpa puede ser del restaurante, pero también de las bodegas, que deberían imponer de alguna manera un cierto control. Ya está ocurriendo por razón de la crisis, pero un cierto control de los precios, porque no se puede multiplicar, por tanto, la referencia de la bodega hasta que uno lo toma en un restaurante o en un lineal. Y luego buscar la complejidad del cocinero, porque, y esto es un tema que yo cada vez hablo más con ellos, no es posible que el cocinero cuando concibe un plato nunca piense en la parte líquida, nunca piense en con qué vamos a tomar ese plato. Y eso está dando lugar a que realmente, por ejemplo, el gran éxito de los cocineros españoles no va acompañado de un paralelo éxito de nuestra materia prima, igual sólido que líquido, porque no presumimos de con qué ingredientes están hechos esos platos y de con qué vinos se beben, que evidentemente suelen ser vinos del país. Exactamente lo mismo ocurre en Chile o en Argentina o en los demás sitios, ¿no? Una vez más, integremos el vino en el conjunto de la gastronomía, junto a los cocineros, a los directores de sala, a los meseros. Ahora me han contado una historia muy bonita que están haciendo en México. Junto a todo ese mundo, y digámosle a los cocineros que los enólogos son los cocineros del vino. Es mucho más difícil hacer un buen vino que hacer un gazpacho o una tortilla de patata, mucho más difícil. Y todo el mérito y el éxito mediático es de los cocineros, que a veces lo que hacen tiene poco sentido. Pero es igual, sale en el periódico. Bueno, hacer un gran vino es muy importante. Y hablamos del vino, pero no de quién lo ha hecho. Yo, si preguntara a enólogos famosos, incluso en este foro, saldrían muy pocos nombres. En cambio, cocineros salen montones. Desde luego en España 40. Y enólogos españoles que hacen vinos maravillosos y que tienen probablemente más mérito que los cocineros no conocen a ninguno. Y hagamos las catas no para decir qué vinos son mejores, sino para ver qué vinos son mejores para lo que vamos a comer. Eso es lo que para mí deberíamos empezar. Yo comprendo que el que hace un vino piensa que lo importante es el valor de ese vino en absoluto. En términos... no. Es fundamental explicarle a la gente que si lo que quiere es tomar unas ostras, cuáles son los vinos ideales, y si lo que quiere tomar es una carne a la parrilla, pues hay otros, y si quiere tomar un queso manchego no es igual que un roquefort. Y por último, lo que decía al principio, el vino es un alimento,
El vino hay que tomarlo con moderación, como todo, y el vino no engorda. Termino con unos versos de Pemán que me gustan mucho, que dice: beber y comer es todo medida, alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Que así sea. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, pues supongo que hay algunas dudas o alguna. Vamos a abrir un momento de coloquio para que, sobre todo los que quieran también saber en qué consiste un poco más la Academia Iberoamericana de Gastronomía, porque hay muchos países delante que a lo mejor no habían oído que en su país se había formado ya la Academia. Entonces tienen la palabra durante unos minutos. A ver, Jesús Valdivia, de México. Buenas tardes. Felicidades. Todas las exposiciones han sido maravillosas. Y mi primera pregunta para don Rafael es, ¿qué opina usted sobre la armonía que debe de haber entre la casa vinícola o los bodegueros, como le dicen aquí, y el restaurador, el dueño del restaurante? Porque muchas veces el restaurantero o el restaurador no comprende tanto los vinos y le pone un precio al vino que es imposible venderlo. El cliente termina por no tomar vino y tomar cualquier otra bebida. ¿Qué opina usted de esa situación? Y la otra, ¿qué debemos de hacer para poder pertenecer a la Academia? Vale. Bien, lo primero, volvemos un poco a lo que decía antes. Si uno habla con el dueño, con el cocinero de un restaurante, conoce a todos los proveedores de la parte sólida de la comida. Sabe muy bien cuál es el sitio donde puede encontrar los mejores langostinos de Sanlúcar, donde puede encontrar el mejor aceite de oliva, donde puede encontrar los mejores aromas, los mejores. Pero la relación con el vino es el sommelier, es el sommelier, no es el cocinero, no es el dueño del restaurante, no es el director del restaurante. Y eso es un trabajo que evidentemente deben hacer ellos, pero también la gente que tiene bodegas. Tienen que intentar explicar que cuando alguien va a un restaurante, la mitad de lo que come es líquido, la mitad de lo que toma es vino. Y por desgracia a veces agua, pero en fin, lo ideal es tomar vino. Tanto es verdad que hay que establecer esa relación, sin duda alguna, y vamos a intentarlo. Las academias son academias nacionales en cada país, y en esas academias es en las que hay personas físicas. La Academia Iberoamericana es una academia de academias. Por lo tanto, está la Academia de México, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, de Portugal y de España. Estamos ahora poniendo en marcha una academia en el Caribe, otra academia en Centroamérica, una academia en la zona de Ecuador, Bolivia, etc. Por lo tanto, usted puede formar parte de la academia a través de la Academia de México. Yo le puedo dar la referencia a la presidenta, que es una mujer, que se llama Laura Caraza, y por lo tanto conectar con ella y tratar de que le incorporen a la academia. En la Academia Iberoamericana ya está México, por lo tanto directamente estaría en la academia. ¿Cuál es el papel de las academias? Como de todas, dar criterio. La de la historia da criterio en su ámbito de actividad, la de Bellas Artes en el suyo, la de la lengua en el suyo. ¿Cuál es el papel nuestro? Dar el criterio de cuál es la excelencia, de qué es lo que vale la pena en el mundo de la gastronomía, en la producción agroalimentaria, en la industria, en alimentos, en bebidas, en restaurantes, en cocineros, de forma que el que haga las cosas bien tenga un retorno en prestigio y en dinero. Y eso es lo que intentamos, por ejemplo, en España, cuando creamos la guía CAMSA o la guía Repsol, que ha dado lugar a que los restaurantes españoles se hayan mejorado extraordinariamente porque la información la tiene la gente a través de la guía. Recuerdo cuando creamos la guía CAMSA, algún restaurante me preguntaba ¿qué hay que hacer para estar en la guía? Dar bien de comer. Facilísimo. Bueno, ya damos bien de comer. Y por lo tanto los restaurantes tienen soles y están en la guía. Bien, por lo tanto, creo que efectivamente es muy importante, yo diría que lo más importante, para el futuro de nuestros vinos, por un lado, que lo hay,
que haya referencias para que la gente sepa cuáles son los vinos de más calidad, valga la pena hacer un esfuerzo por hacer vinos de calidad, porque eso es rentable, rentable en dinero y rentable en prestigio, pero también integrar cada vez más el vino en la gastronomía, que es lo que está de moda, que es lo que realmente se ha convertido en uno de los ejes de las líneas maestras del siglo XXI. Todo lo que es la innovación en el mundo de la gastronomía y de la alimentación es fundamental, absolutamente fundamental, tener los conocimientos necesarios y las experiencias para comer saludable y para disfrutar comiendo, para mejorar las relaciones sociales a través de la gastronomía. Hay que comer en compañía y, evidentemente, a lo mejor para comer en compañía es comer bien, porque si no a lo mejor la compañía se estropea. Por lo tanto, la buena mesa es muy importante y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer entre todos y en la cual las academias, que son el planteamiento global, la visión global de lo que es el mundo de la alimentación, tienen un papel muy importante que cumplir. Ramón Vélez, de México también, pero del DF. Chilango. ¿Qué programas hay en este año que es Córdoba, la capital de la gastronomía iberoamericana? ¿Qué tipo de eventos hay y qué relación tienen con el vino? Y me gustaría saber un poco más del programa de Wine Tracking, de la película que pasaron. O sea, ¿en qué consiste? No sé si también ahí pudiera haber alguna aclaración, ir al detalle un poco, ¿no? Sí, bueno, quizá sería mejor eso. Creo que te han dado una descripción completa. Lo que se ha mostrado ahora ha sido un programa piloto, pero es indicando lo que se puede hacer. Unos actores, una aventura entre esos actores, porque lógicamente lo han hecho mejor los actores que cuando hemos salido Paco Hurtado y yo, que no lo somos, y en vez de hacerlo con dos bodegas que se ha hecho como ejemplo. ¿Por qué dos bodegas tan diferentes? Marqués de Riscal, porque es una bodega espectacular y no cabe duda ninguna de que es una obra de arte moderno increíble, y además que reúne los tratamientos del spa, un cocinero con estrellas, como es Francis Paniego, con 3 soles en la guía Repsol, la bodega con una tecnología puntera, pero a la vez con una enorme tradición, y después se ha elegido un viñedo original, como es el de la Escobosa o la Olvidada, y la Rioja Alavesa, porque hacer un programa piloto desplazándose, a mí me hubiera encantado, no sé, ir a rodar a Miguel Torres, etcétera, y a Codorniu y a Freixenet, pero no era posible para mostrar lo que se puede hacer en una promoción publicitaria para el vino, pero utilizando actores y los blogs, porque eso va a ir a blogs. Es decir, la promoción publicitaria va a ser enorme. Hasta ahora se han interesado zonas que quieren hacerlo, una región determinada, una denominación de origen determinada, una bodega particular que lo quiere hacer. Ellos, su proyecto es llevarlo al mundo asiático fundamentalmente y a ciertos países como India, etcétera, donde eso va a ir unido a productos de alto glamour o de alto valor, porque son países donde hay que promocionar el vino dentro del lujo. Tú, Miguel, que conoces bien el mundo indio, cuando yo he ido a hacer la presentación el año pasado, 19 bodegas españolas, me dijeron: no lo quieras tratar como lo tratáis en vuestro país. Aquí el vino es otra cosa, y entonces me tuvieron que explicar antes que era mejor hablar del producto como estatus, como glamour, como diferente del todo a nosotros, los países tradicionalmente consumidores de vino. Eso es lo que va a englobar. La idea es hacerlo como tú quieras. Tú lo puedes hacer sobre vino de México o lo puede hacer Santo Tomás solo. Es cuestión, ese sería el principio. Ya hay muchos, está aquí las personas que lo hacen, creo que están en la sala, ¿no? Maitane y Paloma.
dos jovencitas que tenéis ahí que os pueden explicar mucho más, y sobre todo el que lo ha hecho, que es Mahmoud, que está también aquí, que lo habéis hablado con él estos días. Nosotros hemos servido de conejitos de indias para hacer ese primer programa. Rafael te ha preguntado algo. Lo de Córdoba, creo que. Entrando en la página web de Córdoba aparecerá lo de la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. En lo que yo he podido influir en todos los eventos y todas las actividades que se van a hacer, que son decenas y decenas, en todas aparecerá el vino. También es verdad que Córdoba tiene una zona de vinos muy importante, que es Moriles Montilla. Uno de ellos tiene 100 puntos Parker en las últimas calificaciones. Y por lo tanto no ha habido que insistir mucho. Pero realmente dentro de la cultura gastronómica, probablemente el vino es la parte, culturalmente hablando, a la que se ha dedicado más espacio a lo largo de la historia. Se ha escrito mucho más sobre vinos que sobre caviar o sobre foie gras o sobre jamón. Por lo tanto, es obvio que Córdoba va a ser una capital muy importante desde el punto de vista de incluir dentro de la cultura gastronómica el vino. Habrá que hacerlo también en Guanajuato, pero desde luego en Córdoba no hay problema. ¿Cuál es el criterio para haber elegido a Guanajuato, por ejemplo? Pues una vez que salió a relucir que se creaba la capital iberoamericana de la cultura gastronómica, que la primera era Córdoba, hubo varias ciudades de los países que están dentro de la academia que sugirieron la posibilidad de ser el año 2015 una de esas capitales, ¿no? Y dentro de México, lo que nos llegó a través de la Academia de Gastronomía de México fue Guanajuato, quizá porque es un lugar que culturalmente es muy importante, y históricamente más todavía, ¿no? Y por lo tanto, de alguna forma, pues dentro de las distintas posibilidades que hubo, en una reunión que hubo en el mes de noviembre en México, DF, elegimos Guanajuato. No tiene por qué ser solo una capital. Por ejemplo, las ciudades europeas del vino, las capitales europeas de la cultura son varias. El año pasado una de las que fue en España fue San Sebastián, pero hay en Italia y en Francia. Por el momento hemos designado una. A lo largo del año, según las peticiones que lleguen, pues a lo mejor puede ser una capital de la cultura gastronómica Lima, que es una capital gastronómica muy importante, ¿no? Vamos a verlo. En la próxima Asamblea General lo veremos. Yo lo que te sugiero es que te pongas enseguida en contacto con ellos para que el vino mexicano esté muy bien representado. No solo el mexicano, porque es capital iberoamericana. Por lo tanto, en Córdoba daremos a conocer, y ya está previsto en varios foros específicos, pero luego en general, los vinos de Iberoamérica. Por supuesto Portugal, pero también los de los demás países que tienen vino. Marcelino, que has pedido la palabra. Es el autor y propietario del cava que hemos tomado en aperitivo y que estaba estupendo. Bueno, don Rafael, su exposición ha sido maravillosa y yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos perfectamente en la armonía, en la importancia del vino en la gastronomía. Pero imagínese usted como académico, y va dirigido a esta observación o reflexión a todos los académicos, si el público auditorio, el auditorio que hubiera aquí, fuera, en lugar de los que somos, con la edad que tenemos y la relación con el vino y con la gastronomía clásica, fueran un conjunto de personas comprendidas entre los 20 y los 40 años, no habituales consumidores de vino, que comen todos los días con agua, Coca-Cola o cerveza, ¿cómo le podríamos persuadir, convencer de que la armonía está en los alimentos sólidos con un gran vino de calidad? Con un gran vino de calidad, que aquí estamos insistiendo mucho, pero que estamos insistiendo también que queremos incorporar a la juventud, pero la juventud solo bebe bebidas dulces, y la calidad intrínseca de un vino, según la concebimos los que estamos aquí presentes, está un poco reñida con lo dulce. Está un poco reñida con lo dulce en cuanto a azúcares reductores. Entonces, esos dos temas, es decir, yo cuando trato de convencer a la juventud que bebe con cerveza, que hay una armonía, hay un placer mayor con el vino, ¿qué argumentos le puedo dar? Esa es su costumbre, me dirán. Eso es lo que está hecho, pero es que nosotros estamos habituados a tomar agua, Coca-Cola, cerveza. No sé si la pregunta me la entiende. ¿Podría darnos unas pistas por las cuales pudiéramos convencer a estos jóvenes que se adhirieran al vino? Pienso que hay dos fórmulas. La primera, por supuesto, es que lo prueben.
si no es imposible. Y la segunda es utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación. En ese sentido, a mí esto que hemos visto antes me parece importantísimo. Si nosotros creamos reality shows en televisión o creamos programas de concursos de como pasapalabra o como cualquiera de ellos, donde las preguntas son sobre gastronomía, explicando la relación que hay con el vino, etcétera, despertaremos curiosidad e interés en la gente de 30 o 40 años para ver si pueden encontrar una mayor satisfacción con el tema del vino. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al plantear el vino como una bebida alcohólica, por ejemplo, cosa que me hace gracia, yo en mi casa, mis niños prueban vino desde que tienen 12 o 13 años y no son ningún borracho, ninguno de ellos, nunca han tomado alcohol, solo toman vino. Pero, curiosamente, cuando alguno venía a mi casa invitado y veían que yo, mis niños, tomaban un poco de vino, me miraban como si yo fuera un monstruo que estuviera envenenando a mis hijos y les estuviera dando alcohol. No, les estaba dando un alimento saludable y un alimento que tomado con moderación, como todo, pues forma parte de la dieta. Si uno no acostumbra el paladar, la lengua, las papilas gustativas, desde pequeños, luego es muy difícil cambiar. Por lo tanto, eso que dice del vino, yo lo podría decir, por ejemplo, en relación con los niños pequeños actualmente en España, solo les gustan las grasas saturadas dulces, con lo cual que toman grasas saturadas dulces, con lo cual que están obesos y tienen colesterol, claro, como es natural. Eso que hay que hacer antes, las experiencias las transmitía la familia y el sistema educativo conocimientos. La familia ahora no transmite nada y por lo tanto o el sistema educativo transmite experiencias o ¿qué está ocurriendo? Que los niños toman exclusivamente alimentos industriales normalmente, son los más fáciles de pedir, que no son buenos para su salud, que les gustan, pero les gustan porque no toman otras cosas. Yo recuerdo a mi madre horas de pequeño obligándome, entre comillas, a tomar gustos ácidos, amargos o salados, porque las papilas gustativas dulces están en la punta de la lengua. Un niño pequeño, cuando le daban el biberón, hace así, lo escupe. ¿Qué quiere decir? Que no está dulce o que no está a la temperatura adecuada. Es fundamental educar el gusto como se educa la vista y el oído. Pasa que la vista y el oído eran sentidos espirituales y nobles y el gusto y el tacto eran pecaminosos, eran gula y lujuria. La especie humana hubiera desaparecido, por razones obvias. Por lo tanto, es verdad que hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué hay que hacer con los de 30 a 40 años? ¿Qué deben hacer las bodegas? Generar muchas pruebas, muchas catas, que uno puede decirme, bueno, pero podemos hacerla con 10.000. No sirve de nada. Sí, pero con los medios de comunicación actuales sirve para todo. Porque eso se puede hacer de forma que se vea directamente en un iPad o que se vea directamente y se pueda ver en televisión. Y que la gente, avisada con tiempo, tenga en su casa el queso o el jamón o lo que quiera y tenga los vinos y los vaya probando y lo vaya siguiendo en directo. Haremos la cata para 20 o 30, pero lo podrán ver muchos más. Por lo tanto, obviamente hay que hacer un esfuerzo no solo por razones económicas de las bodegas, que serían suficientes, sobre todo porque eso va a contribuir extraordinariamente a dos cosas. Una, a mejorar la salud de las personas y dos, a que sean más felices, porque el vino, tomado con moderación, una vez más, proporciona felicidad. Yo creo, Marcelino, que sería interesante poder llegar a hacer un programa para jóvenes que fuera al iPhone y con sus formas de hablar, cosa que ya hemos dicho esta mañana. Es decir, no con las formas de describirlo académicas, sino con las formas que ellos tienen de comunicarse. A lo mejor tenemos que decir, sabe un mogollón, o flipo, o cosas por el estilo que nos pueden parecer, pero habrá que adaptarse a esa forma de hacerlo. Y mientras no se lo hagamos llegar, la mejor forma de hacerlo es con las redes sociales ahora mismo. O con los programas para iPhone o una película. Tienen que probarlo. Sí, por lo tanto, yo haría campañas de vinos, como hacen ahora los cines, ¿no? Que los miércoles, que son en vez de 8 euros, 4 están llenos. Bueno, pues habría que decir que en determinados lugares, y en supermercados, etcétera, pues un día al mes, un día a la semana hay un vino más barato. Hay que conseguir que la gente lo pruebe. Porque por mucho que le expliquemos, insisto, que el vino es una maravilla, pues tomarán un gin tonic. El programa ese en Madrid de las vinoquedadas, yo al principio me pareció horroroso como nombre. ¿Pero qué es esto de que me inviten a una vinoquedada? Bueno, pues el otro día fui a una vinoquedada
Claro, toda la gente que había tenía 20, vamos, ya los de 30 eran viejos casi. O sea, yo parecía allí algo anecdótico. Bueno, pues es increíblemente útil. Prueban entre 6 y 10 vinos, con diferentes cosas, con diferentes pinchos. Y ya lo han convertido en las vinoquedadas y se invitan por las redes sociales. Vinoquedada el día tal, con las marcas tales. Yo creo que ahí las marcas tendrían un interés enorme en participar en esas vinoquedadas. Y son gente joven espléndida. Yo los encontré, la verdad que salí contentísima, me sentí un poco exótica en la reunión, pero salí encantada. Sí. Hace unos momentos el señor Ansón acaba de pronunciar la palabra mágica de 100 puntos Parker, con la implicación que eso tiene de cara al futuro en el precio de ese producto puntuado de esa manera. Le quería hacer dos preguntas. Una, ¿qué opina en relación con esa práctica tiránica, en opinión de algunos o de muchos bodegueros? Y segundo, ¿hay alternativa a esa práctica de puntaje? No, decía simplemente, afirmaba que usted ha pronunciado una palabra mágica para todo el mundo del vino, 100 puntos Parker. La bodega que ha recibido a unas botellas esa puntuación va a multiplicar probablemente por 2,5 el precio de esa botella inmediatamente. Y le preguntaba que qué opina usted sobre esa práctica de alguien que monta un negocio sobre un expertizaje al que se le reconoce, pero que en principio se atribuyen para variar la opinión del mundo sobre los vinos, sobre la calidad de los vinos. Y le preguntaba a continuación que si entiende que hay alternativas para que el mundo de la bodega pueda presentar esa alternativa y no depender de esa opinión singular, aunque haya muchos expertos alrededor de esa práctica. Gracias. El ser humano se mueve siempre por criterios que le vienen desde fuera y, por lo tanto, la influencia de los críticos, entre comillas, en cualquier actividad, me da igual que sea en el cine o en música o en 1000 cosas, influye mucho y permite al que lo hace bien, o al que tiene buena crítica, como decía antes, pues tener un retorno en precio o en imagen o en prestigio. Por lo tanto, en principio, es un mecanismo inevitable porque la gente no puede toda tener el mismo tipo de conocimientos, no puede dedicar mucho tiempo a aprender de algo y, por lo tanto, se fía de las referencias que le dan. Eso ocurre lo mismo con la guía Michelin con sus estrellas o con la guía Repsol con los soles. Yo comprendo que, y esa es para mí la parte más positiva, si eso se hace bien y se hace objetivamente, y hay varias referencias, no solo una, sino varias, el que la gente piense, hombre, si hago un esfuerzo, hago una inversión en tiempo, en dinero, etcétera, y llego a tener un producto de calidad, y llego a tener una crítica positiva, unas puntuaciones positivas, voy a recuperar ese dinero porque voy a poder subir el precio. Entra dentro del mecanismo normal del mercado. Por lo tanto, me parece bien. Lo que creo que es malo es cuando la influencia se produce en términos de monopolio, que es lo que ha ocurrido con Michelin y lo que en parte sigue ocurriendo a nivel internacional. Porque entonces estás en manos de un criterio, que es un criterio normalmente sesgado y que corresponde a una determinada mentalidad. Yo creo que Robert Parker ha sido muy positivo, ha sido la Michelin, digamos, a nivel internacional. Ahora ya no existe y, por lo tanto, su influencia es mucho más pequeña. Estos 100 puntos o 3 vinos de esta zona hace 20 años hubieran sido absolutamente espectaculares a nivel mundial, ahora han sido menos, porque ya Robert Parker está muy retirado, ha vendido la empresa, sigue en apariencia. Ha habido que esperar a que cambiara el que hacía la guía de España para que fuera una persona, un español, que conoce muy bien esta zona además, y que ha hecho algo que era fundamental, que es dejar bien claro que probablemente los mejores vinos del mundo son los vinos de Jerez. No digo el fino y la manzanilla, pero sí el oloroso, el palo cortado, el amontillado, los Pedro Jiménez de calidad, ¿no? Por lo tanto, creo, primero, que no se puede evitar que haya ese tipo de referencias y de planteamientos críticos.
hay que procurar que no haya ningún tipo de monopolio y luego me parece que tiene que plantearse, y hubo en España un problema gordo con la guía Parker en los años intermedios, antes de que viniera el nuevo, hechos con suficiente objetividad como para que la gente sepa que para tener una puntuación alta, para tener soles o tener estrellas, basta con que lo haga bien. Y que si tiene un producto de calidad, llámese restaurante, llámese vino, llámese latas de ventresca de bonito, por un lado va a tener prestigio, cosa que es muy agradable, y por otro lado va a ganar dinero. Bueno, da gusto pensar que casi todas las charlas han tenido un enorme interés en el coloquio. Tiene pedida la palabra Felipe de Solmiñac y nos vemos obligados después a pasarle la palabra al viceministro de Bolivia, que nos va a hablar de su país. Yo, más que una pregunta, quisiera hacer una reflexión, porque en este interesante foro hemos tenido muchos temas, pero el tema de la juventud, del consumo, del alcohol desmedido, ha salido varias veces. Y yo creo que en esta tribuna hay gente bastante mayor y por suerte también hay algunos jóvenes que nos acompañan, creo que pocos, pero son como un buqué de flores que adornan más este foro. Y estamos viendo quizás las cosas con el criterio nuestro, como nosotros nos educaron y como a nosotros quizás lo vemos. Pero yo creo que el cambio generacional es tan grande que me lo imagino como una corrida de hormigas, ¿ya?, que de repente le hicimos con la mano un corte, ¿ya?, y por supuesto las que van adelante siguieron hacia adelante, y las que quedaron en el corte se empiezan a contactar de alguna manera con sus antenas, ¿ya?, y en eso estamos nosotros, ¿ya?, tratando de alcanzar a las que se fueron y tratando de explicarnos lo que pasó. Y por supuesto que en ese tiempo, las que van adelante nos sacaron una distancia que es imposible de alcanzar. Entonces, el vino, que es cultura, que es civilización y que es instrucción, no lo podemos mirar quizás con los criterios nuestros de hoy. Yo creo que hay que dar el salto y ir hacia las primeras hormigas, ¿ya? Y eso lo vamos a conseguir con la educación en la casa o en los colegios, ¿ya? Entonces hay que conseguir a través de los ministerios de educación, ¿ya?, que así como se enseñan en los colegios las cosas. A mí me enseñaron el cobre, producto chileno, ¿ya?, de gran importancia para el país. Cómo se obtuvo el carbón, ¿ya?, cómo se obtiene el acero, ¿ya?, la riqueza, y el vino, que es un producto emblemático, ¿ya?, para cada país, que lo representa en cada mesa. Yo creo que también merece la instrucción desde un comienzo en la escuela, en el colegio y en la casa. Esa era mi reflexión. Sí, yo quiero decir una cosa, porque realmente es un tema que a mí me preocupa desde hace 40 años, porque era evidente que como consecuencia del trabajo de la mujer y de las relaciones de pareja, que son completamente distintas, la vida familiar iba desapareciendo y por lo tanto dejaban de comer juntos. Entonces, todo ese trabajo de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, de enseñarnos a comer desde el punto de vista del gusto y las experiencias, para que comiéramos como Dios manda, pues en el fondo en la familia iba a ir desapareciendo. Y efectivamente así ha sido. Desde entonces intenté que el sistema educativo sustituyera lo que no hace la familia, y que en lugar de dedicar muchísimas horas, 40, a estudiar historia de la Edad Media, que es muy importante, pero si no se sabe mucho de historia de la Edad Media no pasa nada, en los colegios y en las escuelas enseñar a los niños a comer, que parece que es mucho más importante, ¿no? Como consecuencia de no haber hecho eso en España, de menos de 12 años, hay casi un 40% de niños obesos o con sobrepeso, con toda la historia de la dieta mediterránea, que naturalmente no se practica. Sabe la gente lo que es la dieta mediterránea, sabe lo que deben de comer, pero comen otra cosa. Añadámosle a eso el tema del ejercicio físico, que naturalmente yo recuerdo a mi madre toda la vida diciendo: Rafael, estate quieto, y yo me paso toda la vida diciendo a mi hijo: Rafael, muévete.
lo cual naturalmente influye mucho también desde el punto de vista de la salud y de la forma de comer, ¿no? Por lo tanto, lo que puedo decir como el dato para mí más importante, el Parlamento Europeo, ya las comisiones de Cultura, Sanidad y Educación han aprobado un informe de iniciativa, que es una proposición no de ley, recomendando a los 28 países que incorporen los conocimientos de alimentación y de gastronomía y los talleres del gusto al sistema educativo. Igual que hay talleres de música o talleres de pintura, tiene que haber talleres del gusto, porque, insisto, y voy a contar una anécdota en un segundo, fui con un nutriólogo famosísimo, al que conocen todos, y con el Colegio de Santa María del Camino en Madrid cogimos 10 chicos de 5 y 6 años, él y 10 chicos de 5 y 6 años, yo. Y él se pasó una hora explicándoles que era mejor tomar un melocotón que un donuts, y dándoles unos melocotones y unos donuts para que desayunaran al día siguiente. Yo me llevé un cocinero, Juan Pablo Felipe, un cocinero de Madrid, y nos pasamos una hora. Al día siguiente preguntamos a los suyos, ¿qué habéis desayunado? Donuts. Preguntamos a los míos, ¿qué habéis desayunado? Melocotón. Y nuestros padres también. Entonces me dijo, se ha sobornado, evidentemente, para que lo digan, ¿no? Pues no. Cocinaron un carpaccio de melocotón, les di unos frutos secos en unos tarritos para que jugaran con ellos, les di un plan de frasquitos con unas mermeladas, les enseñó que podían hacer un diseño, un dibujo, una cara con el carpaccio de melocotón y, naturalmente, al día siguiente todos los niños comieron melocotón, les gustó muchísimo, todas las cosas porque lo habían hecho ellos. Bueno, al final es verdad que es importante en los colegios y en las escuelas, de 3 a 6 sobre todo, que es cuando empiezas a formar los gustos, y de 6 a 9, que los niños aprendan a comer, en el sentido de tener conocimientos de lo que es la comida saludable y lo que es la nutrición y lo que son los conocimientos básicos de gastronomía, de los aspectos culturales, que realmente la expresión cultural más importante del ser humano ha sido la gastronomía, la cocina. A lo que ha dedicado más tiempo el ser humano es a comer, no a hacer esculturas, ni a bailar ballet, han dedicado tiempo a comer, a cubrirse y a hablar, básicamente. Bueno, eso lo tienen que aprender en el colegio, pero luego hay que educarles el gusto, hay que educarles el paladar, si no es imposible. Insisto, toman donuts, y toman pizzas, y toman pasta, y toman todo lo que no deben, o deben no tomar. Como digo, no hay alimentos buenos o malos. No puede ser, la dieta se convierte exclusivamente en eso. Tienen que tomar verduras, tienen que tomar frutas, tienen que tomar muchas cosas. Hace falta que les guste. Y digo una frase de Grande Cobian que me encanta. Rafael me decía, la gente comerá lo que debe si le gusta. Es más importante que coma lo que debe, pero es que si no le gusta no lo coma. Por lo tanto, procuremos que le guste. Bueno, yo creo que este tema nos podría ocupar horas, porque todos tenemos, y que realmente tiene una importancia vital, porque esta frase que acabas de decir, que al niño le ha divertido el melocotón, llevémosla al vino, presentémosle el vino como algo que les divierte y no como la forma que nosotros tenemos de verlo y de consumirlo.